Buenas, mi nombre es Andrés Daza y hoy les estaré hablando sobre lo que es la historia de las relaciones públicas y personales alrededor del mundo. El ser humano por naturaleza es un ser social, por lo tanto las relaciones entre un ser y otro están en nuestro instinto. El contacto humano se encuentra dentro de nuestras necesidades. Nacidas en el momento en que el hombre adquirió conciencia, recorreremos este tema a través de las distintas épocas, porque esto no es algo actual, sino que viene desde, como ya se mencionó, desde el nacimiento de la conciencia del ser humano. Empecemos por lo que fue la era antes de la era cristiana. Las relaciones públicas se llevaban a cabo entre la iglesia y los reyes. Básicamente la iglesia se impuso la tarea de persuadir a los reyes para así tener la influencia de las decisiones políticas que tomaran. Es decir, la iglesia quería controlar al gobierno mismo. Y al ser ellos los conocedores del arte, de la persuasión con el pueblo, los reyes también estaban interesados en trabajar con el conjunto de los profetas. También se ve presente en lo que fue la antigua Grecia, que como bien conocemos es considerada la cuna de la civilización occidental y también fue cuna de las relaciones públicas totalmente innovadoras, como fue el teatro, el escenario artístico utilizado para fines con propaganda de los altos mandos o las altas esferas. Otra particularidad de esta época es que el arte buscaba no la dominación del gobierno, sino la mismísima dominación de la mente humana. Es decir, ellos querían dominar cómo pensábamos, cómo actuábamos, todo. La tarea la desarrollaban los poetas, los filósofos, quienes fueron parte esencial en el proceso de individualización del hombre. El filósofo sentó la base de los elementos básicos de las relaciones públicas y personales, donde la integración era un hecho necesario, donde entonces el origen de la opinión pública está plasmada ante la sociedad civil a través de asambleas abiertas que los mandatarios y sus seguidores establecían como un medio de expresión y defensa de sus ideales. En consecuencia a esto también comienza la preocupación de la colectividad, es decir, ellos realizaban reuniones masivas para que la gente pudiera expresarse, para ellos poder saber cómo pensaban, para saber cómo actuar. Bueno, prosiguiendo con la pequeña línea de tiempo, nos ubicamos esta vez en lo que es la era romana. Era de esperarse que los descubrimientos en Grecia serían el inicio de las relaciones públicas en la era romana. El imperio tenía como un primer mandamiento ganarse al pueblo, por lo que la propaganda era uno de sus medios. La comunicación más prominente era en las artes. Era ellos se expresaban por medio de lo que eran las estatuas de los emperadores, con el fin de condicionar a las personas a la aceptación y aprobación de sus césares. La palabra es y será utilizada como un arma natural del hombre, y los romanos lo sabían por experiencia, lo sabían a la perfección. El mismo Julio César enviaba informes de sus logros épicos a una publicación diaria llamada Acta Diurna, con el fin de lograr una imagen favorable de su persona. En lo que fue la era renacentista, bueno, regresamos a la importancia del dualismo de nosotros, el ser humano, alejado de una misma idea impuesta por un grupo poderoso de personas. Es decir, en lo que fue la era renacentista volvimos a ser individuos y no parte de una colectividad controlada. Dejamos de ser ganado. La reforma y el derecho a la razón por investigar la naturaleza de la sociedad fueron unos puntos importantes para el logro de esa individualización. Sin embargo, también fueron importantes las relaciones entre los diversos grupos de la sociedad, puesto
que se, eh, que se, que se seguían las líneas de las líneas plantadas de la integración en Grecia. Asimismo, durante la época se llevaba a cabo la Contrarreforma, donde la Iglesia Católica acuñó el término de la propaganda, que como ya lo mencionamos anteriormente, se utilizaba pero no estaba formalizado como tal con este nombre, con este término. La confianza era otra. Era importante desarrollar lo que era el tema de las relaciones públicas. La libre discusión pública generaba una transparencia entre los dirigentes y hacía creer una familiaridad y confianza del pueblo hacia ellos, es decir, hacían como una ilusión de confianza entre el pueblo y los gobernantes. Al concebirse este mecanismo de relaciones públicas nace la idea de la voluntad general, término acuñado por Rousseau. Sin duda, esta voluntad general ha sido celosamente definida a través de las declaraciones del libre pensamiento. Bueno, llegando a la conclusión, al recorrer la historia de las relaciones públicas y personales, es más que evidente la importancia de crear lazos entre los distintos grupos de la sociedad, lo que genera una empatía, una aceptación ante lo que se presenta ante ellos. Desde Grecia hasta nuestros días sigue manteniéndose la importancia del individualismo. En este caso sería una marca personal o de empresa. Sin embargo, es crucial lograr integrar nuestro pensamiento ante la sociedad. No se basan las relaciones públicas solo en el deseo de un grupo de individuos, sino que es necesario comprender a qué personas se les intenta persuadir, puesto que es la única manera de lograr hacerlo. Esto es un arte silencioso que busca lograr un objetivo personal sin herir a un conglomerado y así generar cambios beneficiosos para ambas partes, o simplemente convencer a la parte de que saldrá favorecido en algún porcentaje. Muchas gracias, eso fue todo.